Desarrollo con SharePoint 2010, programación de flujos de trabajo de máquina de estado. Los flujos de trabajo de máquina de estado son en contraposición a los flujos de trabajo secuenciales no determinísticos, lo que significa que el siguiente paso a seguir depende de la decisión tomada en el paso actual en el flujo y nunca se sabe cuál va a ser con toda seguridad la siguiente acción. Visual Studio 2010 dispone de una plantilla para crear este tipo de trabajos para SharePoint y vamos a ver en el vídeo cómo se utilizan sus actividades, cómo se puede diseñar su programación, instalación y uso. Comenzamos iniciando Visual Studio 2010 y creamos un nuevo proyecto del tipo flujo de trabajo de máquinas de estado. Visual Studio comienza preguntando cuál es el servidor para hacer la depuración. Y luego, por ser un flujo, nos pregunta si es un flujo para listas o para sitios. En este caso vamos a usar uno para listas. Lo podemos conectar directamente a una lista o después conectarlo manualmente. Podemos definir las listas de historia y de tareas y finalmente decimos que queremos iniciarlo manualmente. El diseñador gráfico de flujos de máquina de estado es un poco diferente. Nos muestra en la primera página los estados y podemos utilizar tantos estados como sea necesario. En este caso vamos a instalar dos estados más. Y un flujo de máquina de estado necesita tener un estado que es el inicial y un estado que es el final. En este caso estamos configurando el último estado como el estado de finalización. El estado de inicialización y el de finalización se pueden identificar por los iconos especiales que utilizan. El inicial es un círculo verde y el de finalización un cuadrado rojo. Cada estado dispone de una serie de actividades dentro de él, principalmente tres, que son la inicialización del estado, la finalización del estado y una actividad que es la que va a realizar el evento. Las actividades de inicialización y finalización no son obligatorias, pero la de eventos sí, y cada una tiene que tener su propio orden, pero eso Visual Studio lo controla por sí mismo. En la primera actividad, en la actividad del evento del primer estado, si se hace doble clic sobre ella, podemos ver que ya la actividad onWorkflowActivated está instalada y configurada. Cada una de estas actividades contiene dentro de sí todas las actividades que necesitemos en la parte lógica en la que se está trabajando. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar una entrada a la historia del flujo, indicando simplemente que el flujo ha sido iniciado. Las cadenas de descripción y de el resultado de la entrada de historia pueden ser programadas dinámicamente o creadas manualmente como en este ejemplo. Para regresar, para seguir al siguiente estado, se puede utilizar una actividad de setState en la cual se puede indicar cuál es el estado que va a continuar la actividad, que va a continuar el trabajo. En este caso vamos a ir siempre hacia la actividad número 1 y esta actividad crea la flecha indicando la ruta a seguir.
Ahora vamos a configurar el segundo estado en donde se va a hacer el trabajo real. En la actividad de inicialización vamos a crear una tarea que es la que va a permitir la interacción del usuario con el flujo. La tarea hay que configurarla. Hay que definir un token para ella. En este caso vamos a definir un nuevo token. Y el propietario del token es el estado en flujos de estado. Lo que significa que todas las actividades que ocurran de esta tarea dentro de este estado están relacionadas por intermedio de su token. Creamos una variable para el identificador. Y otra variable para sus propiedades. Y haciendo doble clic sobre la actividad, creamos el método invoking en el code behind. Regresamos al workflow por intermedio del vínculo en la esquina superior izquierda y ahora vamos a crear la actividad del evento. En ella tenemos que reaccionar a los cambios que ocurren en la tarea, que es en donde el usuario está modificando el flujo. Lo conectamos con el token de las tareas. Le asignamos una variable para las propiedades después del cambio y otra para las propiedades antes del cambio. Le asignamos el mismo identificador que hemos utilizado anteriormente para la creación de la tarea. Y haciendo doble clic sobre la actividad creamos su método invoke. Cuando el usuario ha modificado la tarea, tenemos que tomar una decisión en base a los cambios. Para eso utilizamos una actividad del tipo if-else, que por defecto viene con 2 ramas, pero se le pueden instalar más si es necesario. La rama de la izquierda es la que va a actuar siempre por defecto primero, y en ella vamos a crear una condición del tipo regla declarativa. Primero tenemos que crear una variable que va a contener la decisión. Y la regla declarativa necesita un nombre y una expresión. Y la expresión la podemos crear directamente con el editor en la pantalla de diseño. Este editor dispone de IntelliSense de tal forma que podemos ver la variable que acabamos de crear y utilizarla para tomar la decisión en qué va a pasar, en qué dirección va a seguir el flujo después de que el usuario ha modificado su tarea. Vamos a registrar simplemente con 2 entradas en la historia del flujo lo que ha sucedido, pero aquí se puede colocar cualquier tipo de código que sea necesario, dinámico, estático, como en este caso. La rama de la izquierda va a indicar que el documento ha sido aprobado y la rama de la derecha si el documento ha sido rechazado. El flujo seguirá por este camino. Finalmente necesitamos indicar hacia dónde va el flujo después de cada uno de estos de estas dos ramas, de la decisión dependiendo del if-else.
Para eso utilizamos de nuevo el set state activity y le indicamos al lado izquierdo que el documento está aprobado, que finalice el flujo, y al lado derecho le indicamos que regrese de nuevo al mismo estado, o sea que se quede funcionando en un bucle. Regresamos al flujo y en la actividad de finalización del estado podemos definir cualquier tipo de trabajo que sea necesario para cuando la actividad deja de funcionar. En este caso vamos a eliminar la tarea creada al principio. Lo conectamos con el token de la tarea y con su identificador. El flujo está listo, el diseño. Ahora hay que crear cierto código para agregarle la lógica al flujo. Primero que todo hay que crear, vamos a crear un identificador propio para la tarea, un identificador para cada una de las instancias del flujo. Utilizando las propiedades de la tarea, definimos algunos de esos parámetros, por ejemplo el título, y se lo asignamos a alguno de los usuarios. Todas estas propiedades pueden ser asignadas programáticamente, como por ejemplo para la descripción de la tarea vamos a utilizar una concatenación de una cadena más el nombre del documento que se ha utilizado para iniciar el flujo. Todas estas propiedades se pueden encontrar en las propiedades del flujo. En este caso estamos usando el campo nombre del documento que inició el flujo. Luego hay que detectar cuál ha sido el cambio realizado por el usuario. Esto lo hacemos en el método invoke de la tarea. Primero creamos un objeto que contiene la lista que inició el flujo de trabajo. Luego creamos otro objeto que contiene el campo que estamos observando, que es el que nos va a determinar cómo continuar con el flujo. Luego definimos una cadena que contiene el valor del campo que estamos observando y utilizamos las propiedades después de que el campo ha sido cambiado. Y finalmente tomamos una decisión utilizando el valor que el usuario ha definido en la tarea. En este caso, si la tarea tiene el valor completada, vamos a indicar que el flujo que la tarea está completa y por consiguiente que el flujo está completo. Solamente falta ahora hacer el despliegue del proyecto hacia Visual Studio. A SharePoint, a la librería de documentos, y vemos en el flujo de trabajo que existe un flujo de trabajo, una instancia del flujo. Vemos que el flujo está trabajando, el flujo ha sido iniciado, ha creado una tarea y está esperando la acción del usuario. Desde la tarea modificamos el campo de estado, que es el que estamos observando, y lo colocamos en cualquier tipo de estado que no sea completado. Regresamos a la librería, a la biblioteca de documentos y vemos que el flujo todavía sigue en curso
y que la historia nos indica que el documento ha sido rechazado. Esto significa, si lo miramos en el diagrama del flujo, que el flujo ha entrado en la actividad del medio, ha esperado por la decisión del usuario de la tarea y la decisión ha sido que continúe en el mismo estado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar la tarea hacia completada. Vemos que la tarea desaparece y en el documento vemos también que el flujo ha sido terminado y que su historia refleja las actividades que hemos hecho. Esto significa, mirando el diagrama del flujo, que el flujo ha entrado en la segunda actividad, ha analizado lo que el usuario ha hecho y ha determinado que el flujo debe terminar.